Bueno, muy buenas tardes para todos nuestros asistentes, a todos y cada uno de los colegas que se están conectando a este espacio de reflexión, de aprendizaje y de debate organizado por el posgrado de responsabilidad y seguros, así como todos los otros programas del área de derecho civil. Les damos la bienvenida en nombre de todo el equipo académico, de nombre de todo el equipo administrativo de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Para mí hoy es un placer enorme compartir este espacio con quien fuera mi compañera de maestría en Derecho, Daniela Navarro, hoy profesora de planta de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones. Y bueno, me acompaña también el profesor Juan Pablo Sarmiento, quien es el director académico de la especialización en responsabilidad y seguros, así como de la maestría en tributación y aduanas y de la especialización en derecho administrativo, y quien ha liderado la gestión y organización académica de este espacio. Profesor Juan, bienvenido y muchas gracias por tu colaboración y apoyo incondicional, como siempre. Al contrario, Nadia, muchísimas gracias y por supuesto, bienvenidos a todas y a todos. Es un gusto tener aquí, yo sé que hay, y por los nombres identifico egresados, estudiantes, interesados en el programa de responsabilidad de seguros, pero pues estoy seguro también que se vendrán uniendo otros interesados de otros programas de posgrados. Bueno, como coordinador académico de la expresión de responsabilidad de seguros, este tema de responsabilidad médica, del cual es experta la profesora Daniela, pues siempre llama muchísimo la atención y por eso lo primero que quise proponer, dado que la profesora Daniela acaba de publicar además un magnífico libro sobre el tema, seguramente sobre el cual nos aportará, nos dará pues, las principales líneas para que pues, salgamos a comprarlo, porque seguramente queremos tenerlo en nuestra biblioteca. Pues quisimos abrir este espacio para que sea también a quienes están a punto de empezar mañana pues sus clases, tengan este abrebocas, tengan esta introducción, y quienes ya se graduaron, pues hombre, aquí va a haber una cantidad de categorías y de reflexiones que la profesora Daniela ha recogido en su libro, que además pues yo entendería, por supuesto Daniela me corregirá, recoge también algunas reflexiones de su tesis doctoral. Entonces, la profesora Daniela, les cuento un poco sobre ella, es egresada de esta casa de estudios, hizo su maestría también en la Universidad del Norte, como lo anticipó Nadia, hizo su doctorado en la Universidad de Rosario y ya lleva vinculados pues varios semestres a nuestro pregrado. Sus temas de interés han sido, por supuesto, el tema de responsabilidad médica, por supuesto, otros temas contractuales y en general derecho privado. Entonces, sin más preámbulos, agradeciéndole inmensamente, profesora Daniela, que nos haya abierto este espacio, pero pues además espero que sea uno de tantos espacios que abramos para la divulgación de esa obra y aporte de conocimiento desde ese punto y de eso, además sobre todo lo que hay que decir sobre la responsabilidad médica y el consentimiento informado, pues estoy seguro que va a haber muchas preguntas, espero que disfruten este espacio. Y bueno, no quito más tiempo porque sé que tenemos un tiempo muy limitado, profesora Daniela. Adelante, el espacio es suyo y pues aquí estaremos y estaré yo también atento y aprendiendo. Muchísimas gracias, Juan Pablo y Nadia, por esta invitación. Agradezco a la universidad por este espacio académico que me ha brindado a la especialización en responsabilidad civil y seguros para poder compartir con todos ustedes este producto. Aquí lo tengo, recién salidito del horno, como dice uno aquí en la costa. El libro se llama La responsabilidad civil médica frente al incumplimiento del consentimiento informado del paciente, que tiene todos los resultados de la investigación doctoral que culminé en el año 2020 con la Universidad de Rosario, donde se obtuvo la máxima calificación, que fue tesis laureada, y eso dio paso por eso a este libro, cuya editorial fue la Universidad del Rosario. Esta es una investigación relacionada con responsabilidad médica y consentimiento informado que he venido trabajando hace muchísimos años. Ese no es el único producto de una investigación que he realizado, pues de la maestría también surgió otra obra relacionada con el tema del consentimiento informado, y con el estudio doctoral quise ampliar todo ese ámbito investigativo y dedicarme a un punto central que yo sentía que todavía no estaba resuelto para mí, que no me dejaba dormir, que me trasnochaba,
con el fin de buscar una explicación lógico-jurídico que me permitiera identificar realmente cuál sería el daño indemnizable frente al incumplimiento de las obligaciones médicas relacionadas con el consentimiento informado. Esto independientemente de la corrección de la praxis médica y también, ya sea que se concreten o no se concreten, los riesgos previsibles que no fueron informados previamente. Todo este estudio doctoral, que duró aproximadamente unos 5 años, conllevó a observar un desequilibrio teórico dogmático en cuanto a la determinación del daño, sin desconocer obviamente que este es un tema sensible, por eso llama tanto la atención, precisamente por los derechos de la personalidad que cobija, de tal forma que de ahí que la interpretación, la investigación y la aplicación que se realiza con este tema tan particular debe ser muy seria y rigurosa para evitar generar una medicina de carácter defensivo que va a terminar afectando sí o sí a todos los pacientes y al mismo tiempo, desde una perspectiva ya estrictamente jurídica, evitar una función sancionadora de la responsabilidad civil. Pues parto desde la base que la responsabilidad civil tiene una función netamente reparadora. Y desde allí comienzo toda la explicación relacionada con este tema del consentimiento informado. Hay que tener presente que la historia nos ha presentado que no siempre han existido las obligaciones de información y de obtener el consentimiento del paciente frente a un acto médico, de manera tal que ese consentimiento habilite el proceder y le dé legitimación a los médicos para poder actuar en el cuerpo del paciente y no se considere una invasión en la persona y una afectación de los derechos, en especial ese derecho, por ejemplo, a la dignidad humana. La evolución de la medicina nos ha presentado un cambio de una medicina completamente paternalista a una relación médico-paciente de tipo horizontal. ¿Qué significa esto? De tipo horizontal, que el paciente se va a considerar al mismo nivel que el profesional de la salud y como un ser completamente autónomo, capaz de tomar todas las decisiones relacionadas con su vida y en este caso con su salud. Esta aseveración implica algo muy importante para los profesionales de la medicina, que es la obligación de garantizar el consentimiento informado del paciente, lo que le va a permitir respetarlos y al mismo tiempo, como ya lo dije previamente, legitimar su proceder. Hay que tener presente que la relación médico-paciente por naturaleza, y de eso no queda ninguna duda, es de carácter desigual. ¿Por qué? Por la complejidad de la ciencia médica a sí misma, que esto permite que ésta se torne de difícil comprensión. Ese desequilibrio, y tengo que ser completamente sincera, nunca va a poder remediarse, ni siquiera con la obligación de informar que recae sobre el galeno. ¿Por qué? Por la tecnicidad de la medicina. Pero lo que se va a valorar precisamente es esa vocación del médico para poder darle a conocer al paciente el procedimiento que se va a desarrollar en pro de una mejoría a su salud. Para paliar esas asimetrías, sin embargo, y buscar en sí mismo la protección de la persona, es que ha nacido esa doctrina del consentimiento informado. Hoy por hoy, el consentimiento informado tiene una característica especial, y es que no solamente es considerado como un derecho en la relación médico-paciente, sino que también es un principio que hace parte de la lex artis conforme al binomio información y consentimiento, que lo que va a permitir en pocas palabras es dar paso a decisiones libres, conscientes y con conocimiento de causa para que el paciente pueda aceptar o pueda rechazar un acto médico. Cambiar siglos, señores, de silencio no ha sido nada fácil. Ese hermetismo y esa protección médica que mutilaban la capacidad de decisión del enfermo ha sido una tarea bastante ardua. Y hoy por hoy,
a pesar que en estos tiempos el consentimiento informado ya toma parte la característica de una obligación legal, existe aún en la praxis médica concepciones que limitan lastimosamente el ejercicio pleno de la autonomía del paciente bajo un sofisma que hay que resaltar, porque no es algo malo, sino es sobre un sofisma de beneficencia y de la creencia también que es un simple rigor burocrático más. Todo esto, cuando ya uno lo analiza en su conjunto y desde una óptica jurídica, se puede convertir en una situación problema. ¿En qué momento? Cuando el paciente se va a sentir agredido por no haber sido lo suficientemente informado o ante la omisión total del consentimiento, porque se pueden dar esas dos opciones. Insuficiencia de información o ausencia total del consentimiento. ¿Y qué pasa? Puede el paciente entonces reclamar ante los estrados judiciales una reparación. Tiempo atrás, cuando uno hablaba, por ejemplo, de una responsabilidad por lesión de los derechos de la personalidad, era algo realmente difícil de materializar. Sin embargo, nos hemos dado cuenta a través de los años esa evolución tan importante que ha tenido el derecho y que en materia de responsabilidad se ha pasado de un enfoque netamente patrimonialista a otro personalista, en donde también se están protegiendo los intereses de la persona en su dimensión tanto corporal como espiritual. En la esfera de la protección de los derechos de la personalidad, pues desde la responsabilidad civil, tenemos que destacar algo, y es el notable activismo judicial de las altas cortes con el propósito de proteger a la persona y darle el valor que ésta se merece. De allí entonces que la responsabilidad por incumplimiento del consentimiento informado sea una de las temáticas hoy por hoy más controvertidas en la doctrina y en la praxis judicial. El paciente ha abandonado esa actitud de resignación frente a los errores y las imprudencias médicas, puesto que el valor del ser humano y el respeto neto hacia sus garantías generales y sus garantías máximas no admiten realmente que una persona que sufra un daño quede solo ante el mundo y no tenga ningún tipo de reconocimiento. Obviamente esto lo digo en términos generales porque cada caso se tiene que examinar en su particularidad. Este tema del consentimiento informado tiene una particularidad, y es que aquí las discusiones sobre si estamos en el ámbito precontractual, contractual o extracontractual no genera realmente ningún tipo de utilidad desde la perspectiva de cuáles son las condiciones para que exista responsabilidad. Las básicas, el hecho, el daño y el nexo causal. Ya que el consentimiento informado es exigible legal y éticamente en todas las etapas del acto médico, independientemente si nos encontramos en una atención pública, en una atención privada, si es fruto de un contrato o cómo se haya gestado esa relación médico-paciente o si estamos ante una medicina con tratamiento realmente necesario y curativo o simplemente es una medicina con un fin de embellecimiento. De allí que esa investigación que les estoy presentando, los resultados el día de hoy, estuvo orientada tanto en el campo público como en el campo privado. Se observaron, por ejemplo, toda la línea jurisprudencial Corte Suprema y Consejo de Estado por ser el consentimiento realmente una obligación propia de la actividad médica para garantizar la decisión y autonomía del paciente y evitar algo muy importante, que es su instrumentalización, que era lo que se veía antiguamente en la época paternalista, que se conoce como el paternalismo hipocrático. Esta responsabilidad médica por incumplimiento del consentimiento informado, a pesar de que es un tema que es activo, que llama la atención, hay que decir algo, y es que está lleno de vaguedades y de incertidumbre. Y no solo desde la perspectiva jurídica, porque hay debates doctrinales y debates jurisprudenciales, sino también en la misma regulación en sí misma y en la eficiencia de esta para su aplicabilidad en un sistema de salud que está inmerso en un mundo globalizado. ¿Por qué?
Porque es que la efectividad, señores, del consentimiento no se soluciona simplemente con una serie de normas y con una serie de prevenciones especiales o generales, sino que se hace necesario crear una cultura del consentimiento para crear conciencia en la mejora de la calidad de la atención al paciente, donde realmente se pueda reconocer al paciente como un agente activo de sus decisiones y no simplemente como una ficha más, como un número que genera ingresos a un sistema de salud bajo la perspectiva de lo que se conoce hoy en día como la empresa médica. En todo este escenario que estamos compartiendo el día de hoy, todos hemos estado en algún momento en la posición del paciente. Y muchas veces no se caen en cuenta las personas que se están firmando formatos preimpuestos sin que haya mediado un verdadero proceso de consentimiento informado. O peor aún, no llegan a tener contacto con el profesional, sino hasta el momento, hasta el día, al instante último de la intervención o el tratamiento. O, en lo peor de los casos, el consentimiento es recepcionado por cualquier trabajador de la entidad que desconoce la ciencia médica en su particularidad. ¿Y qué ocurre? El paciente no va a poder hacerle preguntas, por ejemplo, a ese trabajador porque desconoce realmente cuál es ese tratamiento o la intervención que se va a practicar. ¿Esto qué ha conllevado? A que el consentimiento se haya convertido en el epicentro de muchas demandas de responsabilidad médica. Ojo con esto, más allá de cuestionar la atención clínica desde su tecnicidad, porque aquí lo que estamos viendo es la vulneración directa de un derecho de la personalidad, que va anclado a otros derechos, por ejemplo, como el derecho a la autonomía, el derecho a la libertad, el principio a la dignidad humana. Determinar el daño a reparar cuando realmente se quebranta el consentimiento informado del paciente, ha generado entonces una disparidad de criterios doctrinales y jurisprudenciales. Hay que tener presente que existen unos muchos más avanzados y liberales que otros, que se los presentaré más adelante. Pero a la fecha, hoy en día, 2022, no podemos nosotros catalogar uno de ellos como el de mayor aplicación y el que va a generar mayor seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque precisamente es un tema que al estar perfilado con derechos y con un sistema de responsabilidad tradicional, hace que choquen muchos intereses. Asimismo, la identificación del daño a reparar al provenir de una lesión de un derecho a la personalidad va a dejar abierto un gran debate que le quiero presentar los interrogantes. ¿Qué se debe reparar? ¿Cuál debe ser su alcance? ¿Será que se necesita para que se concrete una reparación, manifestaciones de la infracción y proceder así a un reconocimiento indemnizatorio? ¿Cuáles serían esas manifestaciones? ¿Se tendría que materializar un riesgo que no fue informado? ¿O tendría que la persona manifestar, por ejemplo, dolor, rabia, angustia, demostrar que todo eso le ha generado, el incumplimiento del deber de información le ha generado eso? Es lo que vamos a observar. ¿Qué es lo que pasa con el consentimiento informado? Que la inobservancia de esta obligación está entonces basada en una omisión o en una abstención de un deber, de una obligación que ya está consolidada. ¿Y qué es lo que en materia de responsabilidad viene entonces a afectarnos? Otro de los elementos tradicionales, y ya no solamente estoy con el daño, sino que ahora me corresponde mirar el nexo causal. Porque el nexo causal entonces es el que no está tampoco claro para poder identificar. Y ante ello nos podemos preguntar, ¿será que el vínculo causal en materia de responsabilidad médica por omisión del consentimiento del paciente se desprende de la falta de consentimiento informado y el riesgo acaecido? Sería una primera opción. Segunda opción, ¿será que hay que averiguar para poder establecer el nexo causal cuál hubiese sido
la decisión del paciente de haber conocido previamente la información. Y de allí nos conlleva entonces otro interrogante. ¿Será que el paciente hubiese podido evitar ese acto médico que le generó un riesgo? Y finalmente, relacionado con el nexo causal, se podrá afirmar que el desconocimiento del derecho a la personalidad es un hecho sancionable per se. De esta manera, entonces, se presenta una dificultad de las conductas omisivas, y esto no solamente pasa con el consentimiento, sino que en materia de responsabilidad, el análisis de las omisiones siempre ha llevado un gran debate en materia jurisprudencial y en materia de los estudiosos del derecho para poder identificar el nexo causal y el correspondiente daño. Pero ¿qué se observó y qué es lo valioso de estos estudios investigativos y que pudimos comprobar con la investigación doctoral que quedó plasmada en el libro? Es que a través de la teoría de la causalidad adecuada se pudo explicar la relación causal en la omisión de una obligación. Asimismo, con la teoría de la causalidad adecuada, se pudo permitir una justificación de los factores de atribución por cuanto esa teoría de la indagación causal se descompone de dos partes, de una causalidad fáctica y de una causalidad jurídica. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mera omisión del consentimiento informado, si bien determina la selección causal por incumplir una obligación y estaríamos en el campo de la causalidad fáctica, esto requiere que se pase por un filtro adicional que sería la causalidad jurídica. Y como ahora se le quiere denominar imputación normativa, imputación jurídica, término que se ha venido usando mucho, sobre todo en las altas cortes, luego del estudio esto de las circunstancias del caso. Entonces, cuando ya yo voy por la imputación normativa, ya tenemos que estudiar son las circunstancias particulares relacionados con eso que nos generó de la obligación de información que se omitió, partiendo, como siempre, que el consentimiento es toda una obligación legal. Después del análisis de las diferentes posturas que a través de los años se han ido consolidando, valga destacar que esto es un estudio que se ha hecho no solamente en Colombia, porque no soy la única persona que ha venido estudiando este tema, sino que a nivel foráneo también ha cobrado muchísima fuerza y las personas, los estudiosos del derecho, han tratado de buscar una solución para establecer el tipo de daño. En esta investigación tratamos de buscar la opción más lógico jurídico que nos permita una mejor justificación y fue precisamente, y esto hay que tenerlo muy presente, que el daño a reparar es un daño moral autónomo. Un daño moral autónomo cuya existencia reviene y reipsa por la lesión de los derechos de la personalidad. Entonces, ¿qué significa esto? Señores, este daño por omisión no necesita ningún tipo de exteriorización de consecuencias para hacer valer su protección a través de la institución de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es que es grave, constituye realmente un menoscabo en los derechos más íntimos de la persona, como por ejemplo su autonomía y su libertad. Esto, obviamente, si nos ponemos a pensar en el derecho, resulta totalmente acorde con los principios constitucionales y tratados y convenios internacionales de protección a la persona como un fin en sí mismo. Es preciso advertir, y se concluye en la obra, que las obligaciones de informar y de obtener el consentimiento del paciente se enmarcan en la categoría de las obligaciones de resultado, al ser de estricto cumplimiento y se verifican con su mera ejecución. Sin embargo, hay que hacer claridad en esto, porque yo sé que de pronto, al yo decirles a ustedes que es una obligación de resultado, se prenden las alarmas como, ¿cómo así? Que informar va a ser una obligación de resultado. Valga aclarar de nuevo. Dar la información y tomar el consentimiento, una obligación de resultado que se verifica con su ejecución. Pero lo que
respecta a los términos de adecuación, transmisión y comprensión de la información y decisión consciente del paciente, es una obligación de medios. Y esto precisamente se puede derivar desde la concepción misma de que el consentimiento informado es un principio. Y no podemos exigirle mucho más allá a los médicos de lo que les permite en sí mismo su ejercicio profesional. Quiero presentarles entonces cuáles serían las otras posturas que he destacado que han también abordado cuál sería el daño indemnizable. El daño indemnizable para mi investigación fue el daño moral autónomo que se constituye per se. Las otras posturas, por ejemplo, para compartirlas con ustedes, está el llamado criterio de asunción de los riesgos, que también se conoce como atribución del daño final. Esta postura es muy importante porque hace referencia a que el profesional va a asumir todos los riesgos materializados independientemente de la corrección de la actuación médica, porque al privarse al paciente de decidir informadamente, este no pudo valorar cuáles eran las consecuencias del acto y hacerse responsable de su decisión. Por tanto, el médico entonces usurpó ese lugar y ante la concreción de unos riesgos tiene que el médico responder absolutamente por todo. Este criterio de asunción de los riesgos es una aplicación en donde no se hacen consideraciones relacionadas con el nexo causal, al ser prácticamente imposible de cuadrar, básicamente porque se trata de una omisión. Y por eso es que en este criterio se dice, Robert Dahl, un alemán, fue el creador de esta postura, él dice, ante la omisión y generación de un riesgo previsible y no se toma el consentimiento del paciente, inmediatamente el médico responde. ¿Esto qué significa? Que el debate probatorio en este criterio de asunción de riesgo queda reducido a que no se suministra la información, pruébelo, y que esta fue deficiente, y el médico ¿cómo se va a exonerar? Demostrando que cumplió con su deber. De pronto ustedes podrán pensar que esto es muy difícil en la práctica, pero les tengo dos sentencias recientes del Consejo de Estado, bueno, casi recientes, 2018, 2017, donde en su contenido se estima la importancia del consentimiento informado en la práctica médica y se mira su omisión como una afectación al derecho a la libertad de decisión. Sin embargo, al momento de cuantificar los perjuicios, vaya sorpresa me he llevado. Se indemniza tanto el daño moral como todos los daños probados que fueron resultado directo de la intervención, a pesar de que no se reprochó ni la técnica ni la atención médica. Entonces, al parecer que indirectamente en estos dos pronunciamientos se acogió esa postura. Criterio de la conducta alternativa conforme a derecho, también conocido como consentimiento hipotético. Señores, este se conoce como la regla del todo o nada. Y esto hace precisamente que se lleve a un interrogante, que es el que trata de responder el consentimiento hipotético. ¿Qué hubiese pasado de cumplirse con el consentimiento informado del paciente? Si se prueba que el paciente, de conocer los riesgos previsibles, hubiese decidido de todos modos aceptar el procedimiento, no le serán imputados al médico las secuelas de ese procedimiento. Resultado contrario, entonces, se entenderá cumplido el nexo causal entre el daño y la omisión del consentimiento informado. Este consentimiento hipotético ha tenido bastantes cuestionamientos en la doctrina, porque mirar al pasado y reconstruirlo es difícil, y muchos más pretender, cuando ya los riesgos se han materializado, que las cosas ocurrieran de una forma distinta. Y también hay que resaltar que la información no solamente va a poder ser relevante cuando se compruebe que se hubiese cambiado la decisión del paciente, pues hay que tener en cuenta que la libertad del paciente también se vio lesionada. El último planteamiento es la omisión de esa obligación como generadora de una pérdida de la oportunidad. Bendita pérdida de la oportunidad
que siempre trae ires y venires en la academia, en el entendido, en este caso particular, que se indemniza en casi todos los casos, es la pérdida de la oportunidad del paciente de no aceptar la actuación médica, de haber conocido los riesgos de ella. ¿Qué pasa? Que en estos casos la causalidad entonces se debe establecer figurativamente entre la omisión del deber de información y la posibilidad, porque aquí tenemos que hablar en términos de posibilidad y de probabilidad de haber evitado ese procedimiento médico en el cual se materializaron los riesgos. ¿Qué es la dificultad de la pérdida de la oportunidad? Establecer esos límites de probabilidad, cuál será el máximo, el porcentaje máximo, el porcentaje mayor, para poder finalmente decir cuál es el quantum indemnizatorio. Entonces, finalmente, la propuesta del daño moral que se acoge en la investigación me permitió moderar la radicalidad de la reparación que comportaba el criterio de la asunción de los riesgos. Porque si ustedes se dieron cuenta, en esa asunción de los riesgos, realmente se está igualando la indemnización por omisión del consentimiento informado a una práctica médica negligente, pero desde la perspectiva técnica, ya que el médico debe responder absolutamente por todo. Y humildemente considero que en estos casos la función de la responsabilidad va mucho más allá de una función reparadora, y lo considero más como una función punitiva y sancionadora de la conducta del profesional infractor del consentimiento informado. Así igualmente, la tesis del daño moral autónomo permite atemperar la precariedad de la determinación del daño y la incertidumbre causal que conlleva el consentimiento hipotético, que más que solucionar el problema, termina es por asignarle pruebas diabólicas al médico, al tener que demostrar que el paciente, de conocer la información, de todos modos hubiese aceptado el procedimiento, algo difícil realmente para el profesional de la salud. Y finalmente, el postulado de la pérdida de la oportunidad, que como les dije, puede resultar bastante atractivo como daño a reparar, genera entonces una complejidad para poder establecer el margen de posibilidades que tenía el paciente de aceptar o rechazar el acto médico que se ha propuesto. Pero si nosotros comenzamos a observar todas las teorías y todos los pronunciamientos que hay con pérdida de la oportunidad, muchas veces la visión de este termina siendo considerado como un daño moral y se termina cuantificando la indemnización conforme a la discrecionalidad del juez. Entonces, lo que realmente, cuando se ha cogido la teoría de la pérdida de la oportunidad en los casos del consentimiento, lo que se está indemnizando es la lesión a la autodeterminación del paciente, o sea, el derecho al consentimiento informado, y no la pérdida de la oportunidad mirada desde las probabilidades que tenía de haber evitado que ese acto clínico se desarrollara. Así entonces, podemos decir que el consentimiento informado como un daño moral queda en manos del juez establecer la valoración justa y estimación económica, arbitro judicis, apoyado en el caudal probatorio y las circunstancias que marcan cada situación. Ahora bien, sabemos que valorar e identificar la entidad del daño moral causa bastante complicaciones al momento de poder asignar una compensación económica. Por eso, en esa investigación, se propendió por establecer unos parámetros que pudieran servir de guía al juez al momento de la valoración del daño moral para poder justipreciar la trascendencia del detrimento, como por ejemplo, las circunstancias particulares del paciente, condiciones de modo, tiempo, lugar de cada caso en concreto, existencia de la manifestación externa del daño, la cristalización o no de los riesgos, si el incumplimiento del consentimiento informado fue total o fue parcial, si el procedimiento era invasivo como consecuencia de una incapacidad permanente o muerte, y si la vulneración de la libertad tiene implicaciones sobre los derechos reproductivos. El juez no puede perder de vista, sin embargo, en estos casos, que no se trata de ser generoso simplemente o tener compasión con el ofendido en su derecho, pues eso generaría un quiebre de la institución de la responsabilidad civil y afectaciones económicas realmente injustificables en el sector
asegurador y para el dañador, difíciles realmente de sostener. Así entonces también se estaría en contra de la finalidad reparadora y permitir enriquecimientos injustificados. Con esta, como se está en materia de responsabilidad civil con una finalidad meramente reparadora, se considera que el reconocimiento por la vulneración de esta garantía máxima debe venir solicitado. No considero pertinente que sea de oficio su reconocimiento. Finalmente, valga insistir, y como se ha dicho en la torre, que la labor del investigador no es hallar una verdad inmutable, pues consiste en hacer una crítica al conocimiento, por lo que quedan abiertas a partir de ahora nuevas investigaciones y debates sobre lo que aquí les he presentado el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniela, por tu intervención el día de hoy. Bueno, Daniela, tenemos una preguntita que te la voy a leer y es la siguiente. Nos la hace Jairo Tejeda. Si el paciente firma el consentimiento, pero este nunca le fue explicado, ¿puede demandar alguna responsabilidad? Perdón, tenía el micrófono apagado. Totalmente puede demandar una responsabilidad, porque como lo dije al principio de la exposición, el consentimiento simplemente no es un formato. El consentimiento hace referencia a todo un proceso que implica el binomio, información y consentimiento. Entonces, si yo solamente plasmo la firma, pero no se me ha brindado la información previamente, no puedo decir que ha habido consentimiento informado. Listo, Daniela. Bueno, tenemos otra preguntita. ¿Es necesario que efectivamente se realice el procedimiento y le cause algún perjuicio o solamente con que no se cumplan con el consentimiento informado y exista un riesgo, hay lugar a declarar responsabilidad? Esta pregunta es muy interesante y eso me recuerda en el momento que hice la sustentación doctoral, y en la sustentación doctoral teníamos como jurado a personas que habían estado investigando este tema previamente y todos tenían una postura diferente. Había un profesor que tenía una postura del daño moral, pero él consideraba que siempre se tenía que reparar independientemente que se concretara o no se concretara un riesgo, daño moral autónomo per se. Sin embargo, en la investigación, y los invito pues a que lean el libro, van a poder encontrar unos criterios muy particulares que establecí de una forma muy juiciosa para poder lograr realmente una reparación y no, como lo dije ahorita, una sanción al médico, sino que se busque simplemente la finalidad, que es una finalidad reparadora. Entonces, están las dos posturas. Unas posturas que dicen que sí debe haber concreción de los riesgos y otros que dicen que no se necesita que haya concreción de los riesgos, simplemente con que se omita y se menoscabe la garantía fundamental, da derecho inmediatamente a la reparación, lo cual a mí me parece, esa forma así muy general, me parece un poco delicado y que hay que cuidarnos mucho en materia de responsabilidad civil. De ahí los criterios que establezco para poder hacer las reparaciones. Gracias, Daniela. Tenemos otra preguntita. ¿Quién debe dar a conocer el consentimiento informado al paciente? ¿El médico tratante o la enfermera y o el asistente? Bueno, en este caso, la recomendación general es que sea el médico tratante, pues el médico tratante es el que conoce del procedimiento con el que tú has venido haciendo todo el proceso, todas las etapas del acto médico, y es la persona más indicada para poder explicarte cuál es el procedimiento, cuáles son los riesgos y toda la información que tú necesitas saber para poder tomar a posteriori una decisión con conocimiento de causa. Además, pensemos que si la persona, por ejemplo, no es un médico y lo toma la secretaria, ¿cómo va a poder responderle terminología médica a ese paciente? O de pronto que le explique, no, doctor, explíqueme X riesgo, ¿en qué consiste? Entonces, la persona que está mejor preparada para ello es el médico. Tenemos otra pregunta.
¿Cuál es el alcance del consentimiento informado en intervenciones y o procedimientos de urgencias? Bueno, hay que tener presente que el consentimiento informado, y ya esto lo ha venido trabajando la Corte Constitucional, también en materia del Consejo de Estado, en las leyes, y también lo encontramos a nivel foráneo, una de las excepciones al consentimiento informado es en caso de urgencia, porque debe prevalecer primero la vida del paciente. Sin embargo, valga la aclaración, hay que mirar cada caso en su particularidad, porque si de pronto, el paciente no puede manifestar su consentimiento, no puede recibir la información, y es una situación de urgencia, pero tienes el familiar allí afuera, puede el familiar hacer la representación de la persona. Tenemos otra preguntita. ¿Qué validez tiene la historia clínica en la documentación del proceso del consentimiento informado? Bueno, la historia clínica hay que tener en cuenta que es una obligación del médico documentar todo lo relacionado con el consentimiento informado en la historia clínica. Y el consentimiento informado, como generalmente se trata un documento por escrito, se considera como un anexo de la historia clínica. Entonces hay que documentar en la historia clínica el proceso de toma del consentimiento informado, que es lo que realmente y lastimosamente se está fallando en la práctica médica. Y yo no culpo a los médicos realmente, sino al sistema de salud en sí mismo, que no se da el tiempo necesario para brindar la información y para que el paciente pueda, como dice uno, digerirla, reflexionar y sopesar, ¿me conviene o no me conviene? Y eso también ha pasado muchísimo porque a veces nosotros cuando estamos ante los profesionales de la salud nos sentimos chiquiticos y queremos simplemente la mejoría, y ante el afán le decimos muchas veces al médico, haga lo que usted requiera, lo que usted necesite, y yo simplemente firmo. Entonces allí se pueden presentar una serie de complicaciones. ¿En cuáles procedimientos médicos se debe obtener un consentimiento invasivo y no invasivo? Considero que en ambos, tanto invasivos como no invasivos, siempre hay que explicarle al paciente qué es lo que se va a realizar. Especialmente si son invasivos, eso con mucha más fuerza. Bueno, aquí hay otra. Si me niego a firmar el consentimiento informado, ¿el médico puede negarse a practicarme el procedimiento médico, aunque de esta manera esté vulnerando mi derecho a la salud? Si me niego a firmar el consentimiento informado, el médico puede negarse a practicarme el consentimiento médico. Lo que pasa es que hay que tener presente algo. El consentimiento le va a dar legitimación al médico para poder actuar. Entonces, si usted se niega a firmar el consentimiento informado, no le está dando el aval al médico para que éste pueda actuar en su cuerpo. Y él se tiene que curar en salud, porque se podría posteriormente considerar que él hizo una invasión, algo abusivo con respecto de su cuerpo. Entonces, si no firma el consentimiento, y mira, hay que tener presente también algo, que no siempre el consentimiento, como lo dije previamente, está por escrito. La generalidad, sobre todo en los procedimientos invasivos, es que esté por escrito, pero muchas veces también el consentimiento puede ser verbal. Entonces, lo importante es que usted dé la autorización, porque es que el consentimiento significa eso precisamente, esa autorización después de recibir una información. Y una vez tú das la autorización, el médico procede. Pero si tú no das la autorización, el médico no va a poder proceder. ¿Qué pasa si el médico informa al paciente un riesgo inexistente o equivocado y el paciente no se hace el procedimiento por temor y como consecuencia de ello se agrava su salud? Bueno, aquí entonces ya no entraría lo que tiene que ver con el consentimiento informado, sino que ya yo aquí vería la responsabilidad más desde la actuación médica, desde la práctica clínica, en donde los médicos, por ejemplo, tienen la obligación de permanecerse actualizado, de estar con un conocimiento, completamente vigente. Entonces ya aquí yo lo vería ya más desde la práctica médica en sí misma, que desde el consentimiento informado, la vulneración y la afectación.
Cuando se aplica anestesia, ¿debería el especialista informar al paciente sobre la dosis y tipo de anestesia que está usando y sus riesgos? En la mayoría de los casos te explican el procedimiento de fondo que se realizará, pero nunca sobre las particularidades de la anestesia. Totalmente cierto, totalmente cierto. Y es que yo también he sido paciente, a mí también me han operado. Y por ejemplo, hace poco que me hicieron una cirugía, no me iban a hacer valoración anestésica, simplemente los resultados y no me iban a explicar absolutamente nada, sino que ya uno como conocedor del tema, uno pide cuáles son los riesgos. De ahí que nosotros tenemos también, cuando somos pacientes, tenemos que informarnos de cuáles son todos los derechos que nosotros tenemos para poderlos exigir. Yo no sé, ustedes también han visto en las diferentes IPS y también en la GPS, ustedes han podido ver que ahora hay derechos del paciente, y le colocan a las personas, puede consentimiento informado, recepción de información, documentación. En muchos IPS ya están los carteles de los derechos del paciente. Entonces tenemos también nosotros que conocer cuáles son nuestros derechos para poder exigirlos. Si llega un paciente con un fuerte dolor abdominal a raíz de una apendicitis, no alcanzan a operarlo y tampoco alcanza a firmar consentimiento, ¿cómo se acreditaría la responsabilidad civil médica? Bueno, aquí hay, como siempre lo digo, mirar las particularidades del caso. Aquí de una forma general te está diciendo que el paciente llega con un dolor y no alcanzan a operarlo, supongo que no dio tiempo y por la misma patología del paciente se da el deceso. Entonces no encontraría yo responsabilidad médica, pero como le digo, esto lo veo muy general porque no conozco las particularidades del caso. Y asimismo, obviamente, si no le alcanzaron a operar, y la persona y se presentó el deceso, tampoco hubo momento para realizar consentimiento informado. ¿De qué manera se documenta del consentimiento informado verbal para tener validez? En la historia clínica. En la historia clínica se debe dejar plena constancia de que se hizo por parte del equipo médico el proceso de toma de consentimiento informado. Bueno, profesora, yo creo que ha sido una conferencia muy nutrida, muy nutritiva para nosotros. La felicito por la disertación realizada. Creo que muchas preguntas dan lugar a honorarios, hay que pasar esas cuenticas de cobro resolviendo estos casos particulares, pero mentiras, esto siempre genera muchísimas inquietudes y por supuesto es el día a día y nos genera una cantidad de preguntas, eso también va cambiando continuamente, hay criterios que van cambiando, a veces parecería que cambia el criterio, pero lo que pasa es que el caso tiene unas particularidades que lo hacen a uno pensar que realmente, pero el patrón fáctico cambió. Y pues por supuesto yo creo que va a ser una agenda de investigación muy nutrida y pues yo creo que todos quedamos muy interesados en ese libro y de nuevo todas mis felicitaciones. Y bueno, con esto damos por cerrado el evento, agradeciéndole a la nueva profesora por el tiempo, por la claridad de la exposición, por resolver todas estas inquietudes. Erika, también muchísimas gracias por todo el apoyo y a la dirección de mercado también. A quienes estaremos mañana en clase, pues nos veremos allí. Abriremos la sesión con los aspectos generales de la responsabilidad de los seguros. Hablando pues de la expresión de responsabilidad de seguros, quienes ya se graduaron y todo esto, pues un saludo muy grande. Me encantaría verlos pronto, seguramente algunos en la maestría comercial o no sé en qué otro programa se encuentren. Y bueno, allí tenemos toda la imagen del texto. Yo mandé el link antecitos. Ahora sí me la están preguntando acá. Sí, 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 pero por si acaso allí mismo en el historial del chat está disponible. Entonces, un saludo también a todos los que aquí están también como graduados y me encanta que hayan sacado el tiempo y sigan, por supuesto, interesados en estos temas y formándose y aprovechando todos los eventos de Uninorte, que es su casa y que esperamos, pues, por supuesto, que no se alejen de ella. Un saludo muy grande y feliz noche. Gracias, hasta luego.